Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy le traemos un tema muy importante, periodismo científico. ¿Qué está pasando con quienes hacen nota, entrevista, reportaje sobre la ciencia, sobre la tecnología, en una era en la que ahora ya tenemos la inteligencia artificial, este chat GPT que escribe textos, en la era del TikTok? Bueno, lo vamos a hacer con el periodista René Anaya. Él recientemente publicó un libro que ahora le vamos a platicar de qué trata, y sobre este tema justo será la entrevista. Y como cada semana, antes le tenemos algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la colega periodista Paulina Gómez. Con motivo del 5º aniversario de la serie Media 20.1, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y TV UNAM organizaron un foro de análisis denominado Mirar a los medios desde los medios, libertad de expresión y autocrítica sobre el quehacer de los medios de comunicación. En el acto inaugural, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Carola García Calderón, se refirió así a la importancia de tener espacios en la radio, la televisión e internet en los que se aborde de manera crítica e informada los intereses económicos y políticos que hay detrás de los medios. Esto es importante porque actualmente circulan un gran contenido de mensajes en los medios tradicionales, en las plataformas, en la red, y resulta fundamental estar muy atentos a lo que está ocurriendo y ser muy críticos con respecto a los espacios que los medios plantean. Por su parte, el director de TV UNAM, Iván Trujillo, dijo que Media 20.1 es un programa sui generis en su género en la televisión pública. Fue muy claro en decir que sí, hay algunas otras experiencias anteriores, y especialmente en radio, como el fin justifica los medios, pero en televisión realmente es poco los ejemplos que podemos tener de que haya una mirada y un análisis ahí mismo. Muchas gracias a Paulina Gómez y muchas gracias a usted. Recuerde que este programa lo puede ver también los sábados a las 21 horas. Aquí en TV UNAM, prácticamente al mismo tiempo, se estrena esta producción en Facebook Live y en YouTube. Y también nos puede ver aquí en la Ciudad de México en Congreso TV los martes a las 9 de la noche y también en otros sistemas de televisión. Así que pues ahí está la invitación. Y muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, maestro René Anaya. Maestro Gabriel Sosa. Muchas gracias. A ver, yo creo que de entrada, para que también nuestra audiencia sepa de qué estamos hablando, ¿cómo definirías muy básicamente qué es el periodismo científico? Pues el periodismo científico, básicamente, como todo el periodismo en sí, es, por un lado, trata de dar a conocer un acontecimiento determinado, explicarlo en cierta manera. En el caso del periodismo científico, pues esos aspectos científicos, tecnológicos, tratarlos de dar a entender a toda la gente, o principalmente a la mayoría de la gente, que la idea sería tener pues como tenemos principalmente en México en promedio una educación de tercero de secundaria, pues un lenguaje así. Claro, si vamos dirigidos a niños, pues tiene que ser otro más tipo aterrizado. de O sea, la idea es hacerlo más digerible, estos temas de la ciencia, la tecnología, la medicina, que aparentemente resultan ser muy complejos, pero el periodista los desmembra. Sí, pero además de dar ese contexto, es decir, darlo dentro de un contexto, porque muchas veces nos quedamos en la parte científica y tecnológica, que a veces es muy difícil porque se convierte esto, parece un almanaque de curiosidades, ¿no? De un, ¿sabía usted que? ¿No? Y ahí se queda, ¿no? Hay que dar todo el contexto. Y ahora que decías de GPT, bueno, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo nos va? Si nos va a afectar, a modificar nuestra manera de ser, de comportarnos, ¿no? El aspecto político, social, cultural, esta necesidad que dicen que hay que hacer una moratoria, pero pues hay que entender también que la ciencia nunca ha habido una moratoria. O sea, se puede decir
vamos a hacer una moratoria, pero sigue avanzando el conocimiento científico y tecnológico en todos lados. Cuando tratas de detenerlo, no se puede. Es imposible, ¿verdad? Exactamente. Es una carrera irreversible, ¿no? Sí. La ciencia y la tecnología. Ahora, ¿qué calidad de periodismo científico tenemos en México desde tu punto de vista comparado con el periodismo científico que tú conoces muy bien, el europeo, el estadounidense, incluso de países de América Latina? Bueno, mira, puede resultar un poco extraño lo que te voy a decir. Me parece que los periodistas científicos, los periodistas de ciencia en México son muy buenos y tienen una gran calidad. Tan es así que en este momento tenemos periodistas de ciencia trabajando para Nature y para otras revistas del extranjero prestigiadas en el área del periodismo científico. Lo que sucede es que lo que no tenemos es periodistas científicos, o sea, es una mayor especialización del periodista de ciencia. Y esto lo vimos desgraciadamente pues desde el 2020 hasta hace 2 años o algo así, con la pandemia. Teníamos compañeros periodistas, es decir, no es atacarlos en absoluto, ¿no? Teníamos compañeros periodistas que estaban en diferentes fuentes y que los mandaban a cubrir pues las conferencias de López-Gatell, claro. y pues no sabían, ¿no? O también el jefe de información le decía, a ver, quiero la nota, ¿qué es lo que dijo López-Gatell?, ¿no? Y se convertía, que ese es un problema en general de todo nuestro periodismo, en un periodismo de opinión, de banqueta, ¿no? Dijo tal cosa, dijo esto, saliéndose del contexto. Y hay muchos casos en los que así llegó a suceder. Aquí mismo, cuando presentaron un estudio multidisciplinario que estuvo el rector dijo algo de que que teníamos un mal sistema de salud o una cosa así, pero dando todo un contexto, hemos hecho esto y esto otro en la pandemia, etcétera, y lo que hicieron fue nada más encabecear con eso, y con eso se quedó la mayoría de la gente. Y aquí, pues ese ha sido un problema. Teníamos periodistas que cubren fuentes, pero no pueden cubrirlo bien porque los mandan a un lado, a otro y a otro, y lo que... No están especializados No en están esto. especializados y pues necesitan entregar 2, 3 notas diariamente. Entonces, allí hay un problema. La gente que puede, de ciertas maneras, dedicarse al periodismo de ciencia, pues sí tiene una mayor preparación, y me da mucho gusto que en estos últimos años haya más periodistas de ciencia que salen de las escuelas de comunicación, de las facultades de comunicación. En mis lejanos tiempos éramos más los que veníamos del área, digamos, de la ciencia, de la medicina, de la biología, y nos dedicábamos o tratábamos de dedicarnos al periodismo de ciencia, y ahora pues afortunadamente cada vez hay más compañeros del área del periodismo con una mejor preparación que la que nosotros pudimos tener, ¿ya? Eso es bueno saberlo. Muy empíricos que fuimos, y ahora al contrario, sí tienen una mayor preparación, y hay buenos compañeros periodistas de ciencia, pero claro, si tú ves los medios en general, pues dices, ¿y dónde están?, ¿no? Porque hay una sección, hay otra sección por allí. Sí, eso te iba a decir. A mí me da la impresión de que es muy poco el espacio que se le da a los periodistas científicos. Sí, y hay algunos periódicos, algunos diarios que sí han aguantado sus secciones con altas y bajas, a veces muy buenas, a veces no tan buenas, pero siguen en una constante. ¿Ah, sí? Y perfectamente. Pero hay otros que lo dan, se queda así, dura 2 meses, 3 meses la sección, y se va, ¿no? Y se va no porque no haya buenos periodistas, sino por determinadas políticas editoriales, ¿no? de cada empresa. La pandemia creo que puso en evidencia la importancia del periodismo científico, por lo que decías, maestro. Sí, y hubo muchos fake news también. Sí, que siguen, ¿no? Sobre este tema hay muchos otros. Sí, y hubo muchos lucubraciones y ataques directos hacia unos, hacia los otros, sin tomar en cuenta la importancia de que era dar el conocimiento
de lo que había, de lo que se tenía del COVID, porque además allí sí encontramos otra cuestión. No se tiene idea de lo que es la ciencia, lo que es una metodología científica, en el sentido de que, bueno, pero si del COVID, pensando cuando empezó, dijeron que iba a terminar ahora en primavera, en verano, porque así se iba a comportar. Y no es cierto. ¿Por qué? Entonces están mintiendo, nos engañaron. No, es que ese virus no se conocía. Era coronavirus, era igual de la misma familia de los resfriados, de los resfriados comunes. Dije, bueno, se va a comportar igual, ¿no? Pero pues no se comportaba igual, porque todo allí fue, bueno, lo que se decía, si tocas algo y luego te lo llevas al te vas, sí, no, y luego ya vimos que pues no era tanto, bueno, pero no se sabía en ese momento, y otra vez, nos estaban engañando, no queríamos que estuviéramos, pero así es la ciencia, así no tiene la verdad irrefutable, y qué bueno que no la tenga, porque si no, habría dejado de progresar, ¿no? Claro, pero también los periodistas pues tienen una labor indiscutible, justo de explicarle a los lectores, a las audiencias, de que no es algo definitivo, de que esto puede cambiar, en fin, y al mismo tiempo generar pues quizás esa calma, esa tranquilidad de que están trabajando, ¿no?, los científicos en este terreno, y lo que veíamos era un enorme amarillismo en ocasiones, un golpeteo político, porque también estos temas se politizan demasiado, ¿no, maestro? Pero ya ahora de eso nos comentas, porque ya tenemos que irnos a la pausa. Así que por favor no se vaya, estamos platicando con el periodista, con el maestro René Anaya. Gracias por continuar en Media 20.1. Y como le platicamos la semana pasada, ahora contamos con la colaboración de la Cátedra UNESCO AMIDI sobre alfabetización mediática e informacional. Le invito a ver la sorpresa que nos tienen esta semana y luego continuamos con la entrevista a René Anaya. ¿Sabe usted qué dicen los términos y condiciones de las aplicaciones que usa? Y sobre todo, ¿sabe qué hacen las empresas tecnológicas con sus datos? La alfabetización en datos busca ayudarnos a comprender los procesos que ocurren al interior de las llamadas Big Tech. Esas empresas que acaparan el mercado tecnológico en la actualidad: Amazon, Facebook, Google, Microsoft y Apple. Este proceso también se conoce como datificación, que consiste en el uso comercial de los grandes volúmenes de datos que son extraídos a partir de nuestra presencia e interacción en los espacios sociodigitales. En los últimos años han surgido expresiones como la del nuevo oro negro, refiriéndose al valor comercial de estos datos y de las industrias que dependen de ello. Esto es importante para hacer evidente las formas de consumo que plantean estas empresas y las lógicas extractivas en el uso de esos datos. Como ciudadanía digital, estamos ante la oportunidad y necesidad de preguntar cómo nos usan y cómo nos convertimos en el producto de estas grandes empresas tecnológicas. Ya estamos de regreso en Media 20.1, platicando, entrevistando a nuestro querido maestro René Anaya, autor de un libro, ahora sí le digo cómo se llama este libro, Manual de Periodismo Científico, Navegando entre dos aguas. Y ahorita nos va a platicar de qué trata específicamente este libro, pero antes, maestro, pues estábamos platicando de que vimos efectivamente muchas fake news y de que también el periodista científico requiere disciplina. No sé si trabaje con el método científico como también trabajan, en este caso, los científicos, por ejemplo, porque el periodismo científico también es algo que yo entendería, requiere de disciplina, requiere de un enorme profesionalismo, de constancia, y en tiempos en los que la inmediatez nos gana, ahí quizá pierde el periodismo en general y de manera específica el periodismo científico. Pues sí, pierden los dos, efectivamente, pero el periodismo científico, como dices, necesita constancia, necesita una de las máximas del periodismo, que es la verificación, verificar la información que llega, porque aquí no es, pues como dijo el premio Nobel tal, esto, no, es que ya lo dijo el premio Nobel, todo debe ser cierto. No, precisamente no hay
los grandes, digamos, sacerdotes de la ciencia y la tecnología no tienen la última palabra. Y así hemos visto de algunos premios Nobel que se han equivocado, que han sido muy buenos en el área cuando obtuvieron el premio, pero eso no les da un patente de corso para todo. Entonces, ese es algo que nosotros en general tenemos que ver, ¿no? En general digo el periodista en sí, ¿no? Viene una información, hay que verificarla. Y en el periodismo científico, evidentemente, también hay que verificarla, a lo mejor si quieres con más razón, porque se lleva hasta cierto punto ese método científico, como decías, ya lo han dicho algunos expertos en el periodismo, ¿no? que es mucho relacionado con con el periodismo, la ciencia, ¿no? Hay una situación, unos métodos, en ciertos sentidos, científicos del periodista en general, no nada más, ¿no? Del científico. Y claro, se necesita mucha dedicación y mucho conocimiento de algunas cuestiones, porque como en todos lados hay investigadores que quieren aparecer en los medios, quieren aparecer, porque tendrán muy honestas razones para ellos de que este es mi trabajo, esta es la investigación que yo tengo y quiero que todo el mundo lo sepa, pero para que me den más presupuesto, para seguir adelante, y a veces tratan de que el periodista sea su agente de relaciones públicas, y allí es donde hay que estar muy atentos para evitar eso. Claro, si es una investigación que lo vale, en fin, sí, lo publicamos, pero no te vamos a publicar todos los días, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ni cualquier cuestión que haya. Y ese es un grave problema que hace algunos años había muy fuerte aquí en México y lo sigue habiendo, y seguramente en otros países también lo hay, ¿no? La necesidad de querer aparecer en medios, ser una figura pública, para entonces poder buscar mayores inversiones. Y como evidentemente también nuestros presupuestos para la ciencia no son muy buenos, pues se tratan de valer de cualquier método claro, para hacerlo, ¿no? Es decir, hay investigadores que efectivamente, seriamente quieren eso, pero también hay otros, como en cualquier lado, ¿verdad? Que no es eso lo que buscan, ¿no? Sí, o bueno, lo que también demostró, por ejemplo, esta pandemia y también otros sucesos, es de que hay, por ejemplo, investigaciones que son patrocinadas por algunas empresas, invierten muchísimo dinero y lo que se busca es una amplia difusión de esas investigaciones que no necesariamente defienden el interés general. Pongo, por ejemplo, el caso de la industria tabacalera o, por ejemplo, de la industria refresquera, que con base en sus investigaciones realizadas por X investigadores, pues, doctores, científicos, el azúcar no hace tanto daño, ¿no? Por ejemplo, cosas de ese tipo, que tanta corrupción hay también o existe en el periodismo científico, maestro. Pues te diría que no lo hay en un periodista científico. Ajá. En un periodista. Claro, tienes toda la razón, sí, por supuesto, alguien serio, profesional no debería. No, puede ser que sí, porque a todos nos puede pasar, que nos hayan engañado una vez, pero hasta allí, oye, ¿qué pasó? Sí, la regué, tuve un error, ¿no? Sí. Todos llegamos a cometer errores, ¿no? Y eso pues ayuda a la experiencia. Pues sí, me vieron la cara, pero ya no. Es una buena experiencia. Pues sí. Sí. ¿No? Porque así como en la ciencia, bueno, que esta investigación no sirve porque no sirvió para esto. Sí sirve, porque sirvió para saber que por ese lado no funcionaba. Claro. En este otro sí sirvió esa experiencia mala, porque ya sé cómo es que me engatusaron, ¿no? Me engañaron, ¿no? O yo mismo no estuve tan atento a verificar informaciones, en fin, ¿no? Confié con fe ciega y no de una manera realista, ¿no? En lo que decía tal o cual investigador. Por supuesto. Ahora, tú has llamado a este manual de periodismo científico, lo decíamos al inicio, Navegando entre dos aguas. ¿Por qué, maestro? Pues mira, navegando entre dos aguas porque efectivamente estamos entre aguas turbulentas. Por un lado, la rigidez de la ciencia, la metodología científica y la
necesidad del periodismo de ser más flexible, pero además atractivo e interesante para el individuo. Así como dicen los científicos, una investigación que no se publica no sirve, una nota, un reportaje que no se lee, no sirve. Claro. Tenemos que hacer algo para que se lea, y en aras de buscar esa lectura más fácil, más digerible, como decías, pues tenemos que usar metáforas, necesitamos usar algunas analogías, exactamente, sin llegar a desvirtuar la información de la ciencia. Pero hay científicos que dicen, no, eso no es, porque esto debe ser de tal forma. Pero no se dan cuenta que no estamos, el lector, el usuario de la Internet, no está en el salón de clases, no está en la conferencia de especialistas, ¿no? Tan Entonces, rápidamente. tenemos que hacerlo de otra manera, se tiene que hacer de otra forma, y entonces son ciertas maneras de que sin desvirtuar esa información se pueda hacer. Y hay científicos que no lo entendían, pero ahora ya hay otros y muchos más que sí lo entienden. Y, dicen, bueno, y que son algunos de ellos muy buenos divulgadores, ¿no? Tengo entendido. Claro que sí, también ha habido científicos que saben compartir su... No sé, pienso en Julieta Fierro, por ejemplo, ¿no? Marcelino Cereijido. Sí, ¿quién más? Javier Flores, ¿no? ¿También es científico o era periodista? Javier es periodista. Ah, él es periodista, de acuerdo. Javier Cruz. Ah, Javier Cruz, más bien a él me refería. Javier Cruz, bueno, él pues, igual es físico, ¿no? Pero es un muy buen periodista. Claro. ¿No? Bueno, el mismo José de la Herrá, ¿no? Aquí lo tuvimos en algún momento, el científico, pero era un gran divulgador, ¿no? Hay quienes tienen esa facilidad, pero no a todos se les da esa facilidad. Ahora, maestro, este libro, que por cierto lo publica Pax, editorial Pax, con un prólogo de José Gordon. En los minutos que nos queda, ¿de qué va? ¿Qué pueden encontrar en Manual de Periodismo Científico? Mira, el Manual de Periodismo Científico, creo que es uno de los pocos manuales de periodismo científico que hay. Hay algunos dedicados a la divulgación científica, pero estos son muchas veces vistos desde el punto de vista de la ciencia hacia el periodismo, hacia la divulgación. Este libro lo que pretendí es que fuera desde el punto de vista del periodismo hacia la ciencia, hacia la tecnología. Hay allí, pues, las técnicas que ya sabemos, bueno, que existen sobre la nota informativa, sobre el reportaje, la entrevista, pero aplicado a cómo vamos a hacer, cómo vamos a dar a conocer una información científica, cómo vamos a entrevistar a un investigador, cómo vamos a armar todo un reportaje sobre ciencia, tecnología, sobre algunas cuestiones de ese tipo. Y hay allí también un poco de un bosquejo de la historia del periodismo científico en México. Qué interesante. ¿No? Principalmente de la segunda mitad del siglo pasado para acá, ¿no? En la que en algunos casos fui protagonista, o bueno, fui testigo, muchas cosas de ello. Y además, bueno, hay un ensayo que se llama precisamente Navegando entre dos aguas, en las que se habla un poco más sobre la idea esta que decías al principio del manual de periodismo, qué es el periodismo, ¿no? Que es principalmente, que es lo que se, digamos, diferencia de la divulgación, es dar el contexto social, cultural, político y las repercusiones que puede tener ese hecho científico, ese fenómeno científico, posteriormente para la gente, ¿no? Lo que te puede o no, que te puede afectar tarde o temprano, y afectar en el sentido positivo, en el sentido negativo, ¿no? Es decir, qué repercusiones va a tener en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de pensar, ¿no? Y allí hay otra idea que hay en este libro, es que lo importante es aprender a pensar, criticar, ser crítico de todo lo que suceda, y no, como decíamos, no llega y ya esto es cierto porque lo dijo fulanito hoy. Sí, o que luego nos fascina el tema y entonces le damos ya, pues justo porque es un tema atractivo, ya una base incluso hasta científica, y así lo compartimos como periodistas. Ya se nos terminó el tiempo, maestro René Anaya, pero muy rápidamente, ¿dónde pueden encontrar este libro quienes nos están viendo aquí en TV? Mira, pues en las librerías, a veces es difícil, en línea se pueden encontrar. También
está en el libro electrónico, Muy bien. ¿no? En Amazon. Ah, bueno, pues ahí está. Ahí lo puede encontrar. Este es un libro, un manual que este programa lo ven estudiantes, lo ven profesores de periodismo de comunicación también, por supuesto. Queremos llegar también, por supuesto, a las audiencias, pero lo ven. Así que lo recomendamos ampliamente si están interesados en una especialización del periodismo científico. Esto es de lectura obligada. Muchísimas gracias, maestro Muchas René gracias, Anaya. maestro. Gracias por estar aquí en Media 20.1 y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.